¿Qué tal, amores? Espero que estés súper bien. Yo estoy especialmente contenta con el vídeo de hoy porque aparte de que te pregunté si te gustaría el tutorial del vídeo y dijisteis que sí, que por favor que lo hiciera, pues ya lo tenemos aquí. Y además porque hemos hecho unos kits para poder tejerlos sin ningún problema. ¿Y por qué? Pues porque si tenéis restos de lana ya sabemos que perfecto, pero si no los tenéis, pues tampoco queremos tener restos, tener más restos, acumular restos. Entonces aquí tenéis el hilo justo para el bolso que voy a tejer hoy y además tenéis un cierre de imán. Bueno, los hay variados, pero os tocará el que os toque. La etiqueta de hecho a mano con amor. Y una borlita que he hecho para vosotros, que también te puede llegar en cualquier color que combine. ¿Qué te parece? Tenéis más información en la página web, os dejaremos todos los enlaces en la descripción del vídeo. En la tienda también tienes toda la información de lo que estás comprando y la verdad que por un precio muy bueno te ahorras tener que ir a por el cierre, a por la etiquetita, a por comprar 4 hilillos en vez de uno y un poco, en fin. Yo creo que es una ventaja y es un servicio más y estoy muy contenta de poderos ofrecer esto. ¿Sí? También hay la otra opción, que el fondo es el mismo, pero en estos colores que ya lo visteis que era la muestra de cuando aprendimos el punto. Bueno, y también están las fotos en Instagram, en fin. Esta combinación también quedaba muy bonita, pero yo creo que me voy a agenciar con una de estas porque hecho me encanta y ya tengo el marrón, pero ahora quiero una de colorines. Si queréis comprarlo hecho, que no tenéis ganas de tejer o no tenéis tiempo, también está a la venta tejido. Pues nada, el objetivo de hoy es el tutorial básicamente porque me lo habéis pedido y así que vamos a ello. Antes de empezar, quiero darte las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a las que estáis suscritas hace mucho tiempo. Muchísimas gracias a las que os acabáis de suscribir o los que os acabáis de suscribir. Y anímate, si tú todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y dale a la campanilla para que los señores de YouTube te comuniquen cuando tenemos un vídeo nuevo. Así que empezamos. Empezamos con el color de base y un ganchillo del número 3,5 y vamos a tejer 90 cadenetas. Una vez tenemos las 90 cadenetas, vamos a cerrar en círculo. Vamos a enganchar con la primera cadeneta con un punto raso, mirando de que no se nos retuerza la cadeneta, que nos quede planita. Ahora ya vamos a hacer una vuelta de punto bajo. Subimos con una cadeneta y vamos tejiendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, cogiendo solamente una hebra. No hace falta que cojamos las dos porque las otras dos las tejeremos cuando cerremos el bolso. Y así vamos tejiendo hasta haber completado estos 90 puntos del círculo, en punto bajo o punto enano o como lo digáis. El punto que solamente pinchamos el ganchillo en el punto, cogemos hebra y cerramos. Este es el que yo le llamo punto bajo, pero cada uno puede ser que le llaméis de distinta forma. Cuando terminamos la vuelta, volvemos a controlar que no se nos haya enroscado el tejido y cerramos con un punto deslizado en el primer punto. En la cadeneta no, sino en el primer punto. Enganchamos y tejemos un punto deslizado o un punto raso
que también se le puede llamar. Y hacemos la segunda vuelta, subimos con una cadeneta y ahora sí vamos haciendo un punto bajo en cada punto bajo, cogiendo las 2 hebras, y así otra vez durante toda la vuelta. Cuando lleguemos al final volveremos a cerrar de la misma forma con un punto deslizado y volveremos a tejer otra vuelta, o sea que van a ser 3 igual que esta, y luego nos vemos para empezar la cuarta vuelta, que ya será con punto de red. Termino la tercera vuelta y voy a enganchar igual que en la primera y en la segunda. Aquí en el primer punto, la cadeneta no, con un punto raso. Aquí os podéis poner un marcador si os va mejor. Yo de momento lo he visto claro y así lo he hecho, sin marcador, pero podéis poneros un marcador al inicio de la vuelta. ¿Sí? Y ahora ya vamos a empezar con el punto de red y un falso punto alto. Subimos con una cadeneta, hacemos un punto bajo y una cadeneta. Y esto se correspondería a un punto alto si no queremos hacer 3 cadenetas como siempre hacemos. ¿Sí? Ahora hacemos una cadeneta de separación, saltamos un punto bajo y tejemos un punto alto. El punto ya lo vimos en el vídeo en directo, lo que pasa es que era en tejido abierto, pero es lo mismo. Un punto alto, una cadeneta de separación y ahora cogemos hebra, saltamos un punto de base, pinchamos, sacamos el punto, cogemos hebra, cerramos 2 y cerramos 2. Esto es a lo que yo le llamo punto alto. Cadeneta de separación, saltamos un punto de base, sacamos el punto, cogemos hebra, cerramos 2, cogemos hebra y cerramos 2. Y así vamos a hacer durante toda la vuelta. Esta es la malla más corriente que hemos hecho ya en otros proyectos y más fácil. Ahora nos tenemos que fijar en saltar un punto y tal, pero a partir de aquí siempre ya vamos a ir pinchando en los puntos altos que ya tenemos hechos de la vuelta anterior. Por lo tanto, ya no vamos a tener ni que contar si nos saltamos o no nos saltamos. Voy a terminar la vuelta y vemos cómo cerramos y empezamos ya con el segundo color. Terminamos la vuelta con un punto alto, una cadeneta y enganchamos aquí en la cadeneta que hemos hecho del falso punto alto con un punto deslizado. Y así de esta forma ya hemos cerrado la vuelta. Ahora alargamos el punto para que no se nos escape el hilo. Puedes poner aquí un imperdible, un marcador o algo si estás más segura de que no se te escurra el hilo, pero vamos, con este algodón no es muy necesario. Cogemos el segundo color y aquí en el primer calado después de donde hemos terminado enganchamos, hacemos como un punto deslizado para asegurar y en esta vuelta ya podemos ir escondiendo el cabo. Hacemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo en el siguiente calado y así toda la vuelta. Cadeneta, punto bajo en el calado, cadeneta y punto bajo en el calado, siempre igual durante toda la vuelta.
es todavía más cómodo que cuando vemos el tejido en recto, porque el cabo podemos esconder este en esta vuelta y el que cortaremos en la otra vuelta, que ahora lo veréis. Queda todo totalmente pulido. Seguimos así durante toda la vuelta. Ya vamos terminando y el último punto bajo lo hacemos en el último agujero donde hemos cerrado el punto alto. Estiramos un poco para que se cierre el punto y ahora con el punto delante y la hebra que viene del ovillo detrás vamos a cerrar igualmente con un punto deslizado. Aquí podemos hacer una cadeneta o no. Yo normalmente no la hago porque como el primer punto es como doble, pues ya hay suficiente. Pero si la queréis hacer, así que enganchamos con el primer punto y cerramos con un deslizado. Hacemos una cadeneta bien apretadita para asegurar y ya podemos cortar el hilo. Tiramos y este hilo es el que vamos a ir escondiendo cuando tejamos esta vuelta. Cogemos esta hebra que habíamos dejado tan larga y la ponemos en el ganchillo porque es el punto del color beige. De esta forma, veis, nos queda la hebra por detrás y el punto por delante y hacemos lo mismo, una cadeneta para fijar un punto bajo, o sea, vamos a hacer el punto alto falso o el falso punto alto y una cadeneta. ¿Sí? Luego veremos cómo hacerlo también de otra forma, pero la cadeneta de separación y al punto alto de la vuelta anterior. Bueno, de dos vueltas anteriores en realidad. A veces se esconde un poco, pero este es el que cuesta un poco más de ver porque ya os digo, el punto de arriba está el cierre y todo y es como más gordo. Y hacemos un punto alto, una cadeneta y un punto alto en el punto alto de dos vueltas más abajo. Por eso os decía que aquí ya no hay que mirar donde pinchamos ni nada, siempre en el punto alto. Ya vamos perdiendo este hilo y nos queda todo pulido. Y otra vez punto alto en el punto alto de la vuelta anterior. Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Voy terminando la vuelta y vamos a repetir otra vez el cierre y el empiece por si no ha quedado suficiente claro. Cadeneta, este es el último punto alto, cadeneta y cerramos con un punto deslizado en la cadeneta que hemos hecho en el falso punto alto. Estiramos el punto y dejamos el punto por delante y la hebra por detrás. Y ya cogemos el segundo color. Y repetimos exactamente lo mismo que hemos hecho con el verde. Importante lo del punto delante porque así luego nos queda bien cuando cerremos, ¿eh? Si no ya no lo podemos arreglar cuando acabamos. Enganchamos con una cadeneta o con un punto deslizado. Hacemos un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo mientras vamos escondiendo el cabo.
y lo mismo, cadeneta y punto bajo. Vamos escondiendo este cabo, que no hace falta que sea tan largo, no hace falta desperdiciar tanto hilo, así que lo podemos cortar un poco. Porque como ya hemos asegurado en el comienzo, pues tampoco no se nos va a deshacer por ahí. Y volvemos haciendo lo mismo durante toda esta vuelta. Este es el último punto y lo trabajamos así, con el punto por delante y el cabo por detrás. Y cerramos enganchando con el primer punto de esta misma vuelta. Cadeneta para asegurar y ya podemos cortar. Esto lo hacemos porque así cuando ahora tejemos el punto alto, pues pasa por delante como todos los demás, por delante del color de contraste. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos de otra forma, sin el falso punto alto, sino con cadenetas, que también queda bien, ¿eh? No hay ningún problema. Subimos con 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Este será el punto alto. Y ahora una cadeneta de separación y lo mismo, pinchamos en el punto alto de la vuelta anterior. O sea que es lo mismo como más os guste. Bien, pues todo ahora ya es repetir y repetir. Nos faltaría un color para el bolso original, que ahora os lo enseñaré, pero que no vamos a tejer porque ya vuelve a ser exactamente lo mismo. Nos faltaría ahora poner el color crudo y seguir con todas las repeticiones necesarias. Ahora voy a tejerlas y luego os explico. Las contamos y vemos cuántas repeticiones entran en este bolso en concreto o las que queráis hacer. Bien, pues yo ya he hecho la última vuelta. Como veis, hay una repetición de 3 colores, 2 repeticiones, 3 repeticiones, 4 y acabo con el verde igual que he empezado. Quiere decir que del verde es del que hay más cantidad. O sea, los otros dos se repiten 4 veces y el verde 5. Sí, bien, pues ahora vamos a hacer la parte de arriba, que simplemente es igual que la de abajo. De punto bajo, manteniendo los puntos para no aumentar ni nada. Subimos con una cadeneta y es fácil porque en cada punto alto va un punto bajo y en el centro otro punto bajo. Aquí donde estaba la cadeneta, otro punto bajo, y aquí en el punto alto un punto bajo. Así, aquí si queréis que cierre un poco, podéis coger un número menos de ganchillo, ¿eh? Si trabajáis flojo o así, pero bueno, tampoco hace mucha falta, a no ser que vierais que al trabajar un punto en la cadeneta siempre suele ahora como aumentar un poco, pero si os queda bien, pues ya está bien. Y así seguimos toda la vuelta. Podemos ponernos un marcador en el primer punto, que es este, y así ya estamos seguros dónde tenemos que cerrar. Cuando llegamos al final, veis, este es el primer punto, pues aquí es donde tenemos que enganchar con un punto deslizado.
esta sería la cadeneta de subida, pasamos y enganchamos aquí. Y ahora ya trabajamos este primer punto. Así lo mismo durante 4 vueltas. Bueno, al final he hecho 5 vueltas. Entonces aquí al final, para terminar, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a coger el punto que es este y lo vamos a enganchar por este lado. Ya podemos cortar el hilo. Tiramos y ya está. Y estas son las 5 vueltas de punto bajo. Ahora vamos a ver cómo hacemos el cordón. Para el cordón hacemos y ahora 1, 2, 3 cadenetas y un punto alto en la última cadeneta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pinchando aquí, en el punto este que se forma al final, en esta espiguita. ¿Veis? Que aquí se forma como una espiguita. Pues esto lo vamos a considerar un punto. Los primeros cuestan un poco, pero luego ya cuesta un poco más porque no hay mucho donde agarrar, pero cada vez en la última que se haya formado, pues aquí. Bueno, pues yo ya tengo el cordón. Esto también de la alargada va a gusto. Lo que pasa es que ahora hace de mucho, ¿veis? Y ahora con el punto que le vamos a hacer, pues va a quedar un poco más trabadito. Yo he hecho 212 puntos altos de estos. 212. Depende también si os gusta llevarlo cruzado o no, pero si nos quedamos largos siempre tenemos la posibilidad de hacerle un nudito a la tira. En cambio, si nos quedamos corto, pues no, no podemos arreglarlo. Entonces, luego también lo mediremos, pero lo mediré cuando ya esté este punto del borde, porque si no, ahora no sería una medida real. Aquí lo que hacemos es hacer una cadeneta y aquí en el punto último que hemos hecho, un punto raso. Continuamos haciendo puntos rasos en cada punto que nos ha quedado aquí en la orilla. Cogiendo aquí las dos hebras
Ya nos queda una espiga como si fuera un punto, otro punto bajo o un punto alto. Normal, cogemos las dos hebras. Así. Y vamos haciendo todo el contorno. ¿Ves? Lo que os decía es que esto ahora ya queda un poco más sujeto. Ya la tira no cede tanto. Es por eso que si nos la medimos, pues siempre más bien que sobre, porque esto luego lo trabamos. También procuramos que el punto no sea muy apretado, pues para que tampoco quede la gama más pequeña, simplemente que quede pues como más sujeta, que no estire y estire. Bueno, voy a hacer hasta el extremo y luego a ver cómo es de regreso. Cuando llegamos al final hacemos lo mismo que en el otro lado, un punto raso aquí. En el centro. Y ahora este lado lo podemos hacer o no, pero yo prefiero hacerlo porque de hecho ya quedan dos cadenetas a cada lado, o sea, una cadeneta a cada lado, pero queda mucho más mona esta que no esta. Entonces yo voy a seguir igual con un punto raso en cada punto. Este ya es el último punto y engancho aquí con un desliz. Y ya puedo cortar el hilo. Voy a cortar un poquito largo para que me dé para coser este lado. La tira mide sin estirar 1,20 m, ¿veis? Ya no estira tanto, pero todavía estira. O sea que una vez puesta, pues será 1,20 m más lo que estire. Para cerrarlo de abajo, pues lo que haremos es ponerlo que donde hemos ido enganchado el hilo, que es aquí, lo volveremos al revés. Y esta, que es la que hemos enganchado, bueno, tenemos el hilo aquí, de hecho, pues así vamos a ir haciendo un punto bajo. Cogiendo un punto de cada lado. Podemos ir perdiendo los dos hilos, el del inicio y este, o luego esconderlos con la aguja, como más bien nos venga. Aquí tenemos el del inicio y aquí tenemos este, pues podemos irlos escondiendo los dos. Y vamos cogiendo así, un punto de cada lado. Y hacemos un punto bajo. Y otra vez un punto de delante, un punto de detrás. Vigilamos que no lo vayamos cogiendo mal y nos sobre de un lado más que de otro, pero vaya, se ve bastante bien, ¿eh?
hacemos una cadeneta para ajustar, para asegurar, y este hilo y los que nos hayan quedado pues ya los remataremos. De hecho estos ya están escondidos, los podemos cortar o acabarlos de asegurar con una aguja. ¿Veis? Y así es como queda lo que hemos juntado por el derecho. Bien, pues ahora ya está, ya solamente nos faltan coser las asas y poner el cierre. Bien, pues para coser el asa tenemos que centrar esto bien. Este es el localizar por donde hemos empezado, es este de aquí. Y aquí vamos a centrar el asa. Yo la voy a coser hasta aquí y voy a hacer un punto escondido todo alrededor. Pero si lo queréis coser de otra forma, no hay problema, podéis hacer una cruz reforzada, como más os guste. Como tiene doble punto, pues podemos aprovechar para enganchar en la cadeneta de abajo. Cuando llegamos aquí, pues reforzamos más. Damos 3 o 4 puntos para asegurar esto bien. Un par de puntos aquí. Aseguramos este otro lado. Y acabamos de coser por aquí. Aquí rematamos y podemos esconder el cabo. Y ahora ya ponemos bien planito y aquí es donde coseríamos el otro lado. ¿Sí? Y ahora voy a poner el cierre, que esto es como un cierre normal y corriente, o sea, se cose por estas 4 partes igual que cualquier cierre de costura. Abrimos el imán y yo voy a adelgazar este hilo, le voy a quitar un par de hebras para poder utilizar una aguja más fina y poderlo coser más cómodamente. Centramos el cierre o con el centímetro o como mejor os vaya. Hace 22, pues aquí en el 11 para una parte, la que queráis. Así como el tejido es gordito, no hace falta traspasar al otro lado, Lo cosemos pues igual que un cierre o un crepe, no sé cómo le llamáis, a los cierres de los vestidos. Bueno, pues ahora este de aquí lo coseríamos de la misma forma. Podemos hacer así para calcularlo bien dónde va y enganchar el otro lado. Y la etiquetita que le da el último toque, pues también aquí centrada, o la podéis poner aquí, como más os guste. Incluso la podéis poner así. Yo la voy a poner así porque es tejido a mano con amor y prefiero que se lea bien. Y lo mismo, con el mismo hilo o con el verde, en fin, como queráis. O con hilo de coser, tanto el cierre como la etiqueta lo podéis hacer con hilo de coser.
Y ahora el otro lado. Así es como quedaría. No voy a entretenerme a coser el otro lado, pero ya sabéis cómo va. Si queréis forrarlo también podéis, pero a mí me gusta que quede así transparente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más información en la página web, en la tienda donde podéis comprar el kit, pues hay más información de todo tipo. O sea que no os dé pereza y debajo os dejaré el enlace y lo vais a visitar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar aquí. Si te ha gustado, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.